Bendito sea Señor, porque otra vez estamos aquí frente a ti, por este viernes hermoso siempre en el cual tú nos permites alabarte para que glorifiquemos tu nombre. Señor, una vez más te pido hoy que derrames tu fuerza sobre mis hermanos que han venido con la necesidad de escucharte, de oírte, y Señor, que tú abras los oídos espirituales, despiertes en ellos el deseo de alabarte, de escuchar tu palabra, Señor. Así como también yo lo hago, Señor, con todo, Señor, el amor que tú me has puesto en mi corazón para alabarte, Señor, también deseo para los demás. Bendito sea, Señor. Amén. ¿Podemos tomar asiento, mis hermanos? ¿Quién se siente digno de pedir algo al Señor? Hoy empiezo con esta pregunta. ¿Quién se siente digno de pedirle algo al Señor? Así con autoridad, decir, Señor, quiero esto, necesito esto. ¿Quién se siente digno? Dígalo, si se siente digno de decirlo, hágalo. ¿Se sienten dignos o no se sienten dignos de pedirle al Señor? ¿Quién se atrevería hoy a pedirle al Señor, Señor, quiero un auto último modelo 2016, 2017, que ya deben estar por ahí, ¿no? ¿Quién se atrevería a pedirle algo así al Señor aquí? Si no tuviera la plata. ¿Se atreverían a pedirle algo al Señor? Una casa que cuesta $150,000, ¿se atreverían a pedirle al Señor? Hermanas, ¿se atreverían ustedes a pedirle al Señor? Mi hermana, ¿se atreverían ustedes a pedirle al Señor? ¿Se sienten parte de lo que es la vida del Señor o no? Honestamente, ¿qué dicen? ¿Es difícil la pregunta o no? Bueno, por lo visto voy a responder por ustedes, creo hoy. De todas maneras, yo voy a responder por ustedes. Si usted se siente digno con el Señor y que es de su pueblo, que es de su linaje, como decía la canción, y me gozaré, Él me ha vestido de lino fino, dice, y yo me gozo en su salvación, dice el Señor. Por lo tanto, todo que es hijo de Dios, pues debe sentirse parte de Él para pedirle a su papá lo que necesita. Hoy esta palabra de sabiduría nos presenta una palabra la cual habla de sabiduría, y cuando hablamos de sabiduría es un poco complicado hablar, es un poco complicado, confuso en el sentido de la palabra, porque usa textos, terminología del Antiguo Testamento y usa algunas cosas que si nosotros leemos y no estamos en el Espíritu, nos va a costar conectarnos en la presencia de Dios, ¿cierto? ¿No? Como nos pasa muchas veces, agarramos la palabra y si no discernimos en el Espíritu, va a ser un texto más y no vamos a poder entender la palabra de Dios. Por eso es importante, como decía Jerry, que todos traigan su Biblia, o si no la traen aquí, por lo menos que la practiquen diariamente en su casa. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder alimentarnos y vamos a poder discernir los pensamientos hasta del que piensa mal de usted, hasta las intenciones del corazón de la otra persona que viene a hacer alguna cosa en su casa, o quiere hacer mal, o quiere hacer daño. Entonces Dios nos presenta muchas cualidades en esta palabra y en este libro de sabiduría que el rey Salomón escribió. Entonces, aquí dice la muerte de los primogénitos, y justo estamos en Reyes, ¿no? Estamos hablando de los reyes que fueron al nacimiento de Jesús y fueron a regalarle, a darle el incienso, la mirra, ¿no? A darle el oro, a darle lo que lo que creían pertinente, lo que creían importante regalarle al Señor Jesús. Entonces aquí dice en Sabiduría, en 18:5, como ellos habían resuelto hacer perecer a los hijos pequeños de los santos, dice, y de los niños expuestos al peligro,
uno solo se salvó. ¿Y quién fue ese que se salvó? ¿Se recuerdan quién fue ese que se salvó? ¿Se acuerdan quién fue ese que se salvó? Estamos hablando le voy a dar una pauta, del Antiguo Testamento. Moisés. Muy bien, Moisés fue el que se salvó. Y en ese momento, cuando este se salva, dice así: y de los niños expuestos al peligro, uno solo se salvó. Para castigarlos, tú le arrebataste un gran número de sus hijos, dice. Tú, dice, para castigarlos, les arrebataste un gran número de hijos y los hiciste perecer a todos juntos en las aguas impetuosas. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando este niño y estos niños que fueron, estos primogénitos que fueron tomados y fueron matados, pongámoslos así, y dictado y dicha la palabra por el faraón para que estos niños mueran, esa palabra, esa maldición, porque vamos a hablar un poquito de esta parte, esa maldición la echó contra él mismo. Esa maldición fue echada contra él mismo. Por eso, cuando nosotros dictamos una palabra, somos hijos de Dios. Y aún el que no es hijo de Dios echa una palabra contra un hijo de Dios, se las van a ver negras, como dice. Porque ya no podemos hablar contra los hijos de Dios, porque Dios es Padre de nosotros. Es un Padre de ustedes. Si usted entregó su vida al Señor y decide seguirlo, pues usted tenga la seguridad que ya no va a necesitar usar su fuerza, usar sus armas para vengarse de su enemigo, del que le hace mal. Ya no va a necesitar. Solo usted va a doblar rodilla y va a decir: Señor, perdónalo y bendícelo, y el Señor verá qué hace. Pero dice que es pobre de aquel que se meta con un hijo de Dios, que lo juzgue, que lo discrimine, que le haga esto, que lo haga esto. Tristemente en la palabra está así, porque ese castigo no se lo va a dar Dios, va a caer sobre él. Y eso fue lo que sucedió con el faraón. Este faraón dictaminó una ley para que todos los primogénitos fueran matados. Pero esta palabra fue usada en su contra. Entonces, ¿qué pasó? Murió el primogénito de él, del faraón. Entonces dice: aquella noche fue dada a conocer de antemano a nuestros padres, para que, sabiendo con seguridad en qué juramento habían creído, se sintieran reconfortados. Fíjense que la lectura no habla específicamente, no le dice Moisés hizo esto, Moisés, que el faraón. No dice en sabiduría, simplemente da pautas de lo que hay acá, de lo que queremos entender. Entonces, cuando usted clama la presencia de Dios, se arrodilla frente a Él, ora, entonces en sus pensamientos viene Dios. En su alma y en su espíritu entra Dios, y en ese momento usted empieza a discernir de qué se trata la palabra. Y si usted ha pedido por algún negocio, por alguna toma de decisión, la palabra, si usted está en el espíritu, la palabra le va a dar ese veredicto. Entonces acá el título dice: miedo a tomar decisiones. Miedo a tomar decisiones es el título. ¿Quién lo leyó en el WhatsApp, en internet? Sí, lo vieron el título, ¿no? Entonces muchos dicen: a ver, yo quiero saber cuáles son mis miedos o por qué no tomo decisiones acertadas. Y muchas veces no nos sentimos dignos de pedir. ¿Por qué? Porque a veces nos hemos portado mal y decimos: no me atrevo a pedirle al Señor esto porque he pecado, porque estoy mal. ¿Cómo le voy a pedir al Señor si he pecado, he fornicado, me he emborrachado? Y aún así he pensado mal, he hablado malas palabras. Entonces, ¿cómo me voy a atrever a pedirle al Señor? Pero ¿sabe qué? Dios es un Dios de misericordia. Si usted se arrepiente de todo corazón, confiesa sus pecados, deja de lado el pecado, camina su vida y empieza a pedirle lo que usted desea, pues ya es la voluntad del Señor de darle lo que usted necesita. Depende ya de su fe, y es entre Dios y entre usted para que todo lo que ha pedido suceda. Entonces, ahí va un poco de lo que es el creer, en lo que es la fe
para que esa obra se dé en su vida. Entonces, aquí seguimos un poquito más por acá. Dice así: tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y la perdición de sus enemigos. O sea, todo el pueblo de Israel estaba oprimido por el faraón. Y este pueblo sabían que había un Dios. Sabían que había un Dios que lo iba a liberar. Y se dejaban guiar por esta cabeza que era Moisés. Y entonces ellos, ¿qué? Esperaban justicia. Esperaban que venga el Señor y los aplaste. Como he dicho muchas veces, que con un manotazo lo destruya. Y todingos como una película. ¡Qué felicidad que lo destruya! ¿No? ¿Cierto? ¿No? Para que sean libres. ¿Cierto? Es como una película, ¿no? Uno quiere ver al protagonista que los revienta a los malos, ¿no? Y los deshaga y salvó a todo el pueblo, a toda la generación. Es cierto, es como una película. Tenemos que creer que la palabra de Dios es una historia hermosa, real, que vivimos cada día. Y eso es lo que debe suceder cada día en nuestras vidas. Creer que viene Dios y aplasta al mal, lo aparta y nos abre camino para que nosotros tomemos decisiones acertadas. Entonces ya no va a haber miedo. ¿Miedo a tomar decisiones? No. Tiene la palabra que le confirma todo, que le dice, esto tenés que hacer, y yo le aseguro que no le va a pelar. Ya lo dije varias veces, no le va a pelar. Por alguna razón, si usted lo propone y lo dice, Señor, yo confío y quiero esto, Señor, vos tenés que acompañarme, yo creo en tu palabra, y usted se arriesga y sale, el Señor no lo va a dejar mal. No lo va a dejar pues mal. Nunca. Si usted hace esto, Señor, vos me vas a dar esto, yo necesito esto, pero no me atrevo a salir de aquí todavía. ¿Será? Dice, ya perdió todo porque no creyó. Su fe tiene que ser fuerte. Tiene que decir, se hace, Señor, yo soy tu hijo, glorifícate en mí, como hizo Jesús. Padre, glorifícate en mí, para que yo me glorifique en ti. Entonces uno le pide al Señor para que las cosas sucedan, pues. Entonces fe es que usted haga que las cosas sucedan. Entonces deja de ser fe cuando las cosas no suceden. Su vida tiene que ser basada en la fe, en la esperanza. Si no hay esperanza, no hay luz. Porque usted siempre espera algo más. ¿Va a suceder o no va a suceder? Tiene que suceder, pues. Tiene que suceder por su fe. Aún le diga que esa casa vale $150,000. No, yo la voy a conseguir en 100. Como me pasó el otro día, estamos sin el auto y tomamos un taxi y paró un taxi. ¿Cuánto nos cobra por venir hasta aquí? Nos quería cobrar 40. Y después vino otro. No, le dije a Milka, nos van a llevar por 25. 35 pesos nos cobraron primero. Y yo le dije, no, hay uno que va a aparecer que nos va a cobrar 25, le dije. Y yo lo afirmé y lo dije con fe, 25, dije. Y paró, Señor, ¿por cuánto nos lleva a tal lugar? Por 25, dijo. ¿Sí o no? Y así es, pues. O sea, debemos declarar con nuestra boca que las cosas van a suceder. Y muchas veces no lo hacemos. Y por eso andamos con duda. Por eso nos pasan cosas. ¿Quién no duda? Todos dudamos muchas veces, pero la duda es de Satanás. Satanás va a querer cortar de que usted crea que hay un Dios poderoso que hace las cosas. Entonces, si usted tiene fe en que se va a hacer las cosas, pero ojo, usted tiene que creer que Dios está ahí con usted y tiene usted que ser también obediente a Él. Usted tiene que saber que Jesús está todos los días con usted. Pero si yo pues no oro, no practico la palabra y de año en cuando me acuerdo de arrodillarme en mi casa, hay un ratito nomás y todavía un minuto porque me duele la rodilla y no aguanto, ya me cansé y me paro y me voy, pídale a ver algo pues. Va a costar que llegue pues, o en caso no va a llegar, ¿no? Porque su fe su oración no tiene fe, o no lo ha dicho con convicción de creer, porque Dios, ¿sabe qué? Dios nos quiere más cerquita. Íntimamente nos quiere. Entonces las cosas suceden. Las cosas suceden si usted le cree. Si yo le digo a este joven,
Su mamá lo retea, su mamá le dice, esto no vas allá, hijo. Y lo irrita a este joven, y este joven ya no aguanta más. Usted doble la rodilla y dile, Señor, ya no aguanto. Señor, dale un poquito de paciencia a mi mamá. Le aseguro que lo va a hacer. Lo va a hacer, pues. El Señor lo va a hacer porque va a escuchar su oración humilde. Entonces debemos bajarnos a la humildad y decir, se hace, porque yo le creo al Señor. Entonces cuando usted declara que las cosas se hacen, se hacen. A mi hija le estaban haciendo bullying en el colegio, lo voy a decir. Y decidimos hacer, ya antes habíamos pensado hacer un retiro de jóvenes para los cursos que eran más complicados, que justamente eran los terceros donde estaba mi hija y habían otros terceros por ahí y hacían bullying, y mi hija ya no aguantaba más. Un día empezó a desahogarse, a hablar de lo que le hacían sus compañeros, los apodos que le ponían, la discriminaban, que esto, lo uno y lo otro, porque ella también viene acá con nosotros. Y entonces la gente y los pelados empiezan a discriminar porque nadie quiere ser santo en el colegio, todos quieren ser los tipos y wow, ¿no? Aquí nosotros declaramos ese día, cuando fuimos a predicar, que todos estos jóvenes iban a recibir del Señor. Y justo la prédica fue sobre el bullying de estos chicos. El nombre era Jóvenes Vencedores. Entonces se los animó a estos chicos porque a causa de ese bullying es por muchas necesidades, muchas veces falta de amor en su casa. En su casa no viven con el Señor, hay maltrato o muchas veces hay demasiada presión, o los papás están en otros caminos y traen malezas a su casa. Hay una diversidad de problemas para que haya esto, pero el Señor obró, les cuento. Después de ese retiro llega mi hijita a la casa y le cuento, papá, le cuento, mamá, que este compañero que me hacía la vida imposible, que me decía esto, me decía, ¿sabe qué? Me lo topé de frente en el curso cuando entró. ¿Y qué te dijo? ¿Sabe qué, mamá? Me miró y se agachó, me dijo. Y otras veces me hubiera dicho cosas feas. Y cuando salí del curso él estaba rodeado de todos sus compañeros y dijo, usted que me tocó y justo pasé, me miraron todito y se agachó, me dijo. Y no volvió, porque obró el Señor. Hay que creer que obra el Señor. Por eso la oración es poderosa para levantar a la gente, para levantar las almas que están necesitadas. Si usted tiene problemas con sus compañeros, ore. Si usted le hacen bullying, si usted le hacen la vida imposible en su trabajo, ore, doble rodilla y crea que se hace, para que usted no tenga miedo de tomar decisiones, porque esos temores hacen que sus decisiones sean malas, que no pueda tomar buenas decisiones en su vida. Entonces, este libro de sabiduría nos muestra cómo Moisés obedecía al Señor y él iba y se enfrentaba al faraón, se paraba de frente solo con su vara y esperaba y empezaba a hablar. Dios lo hacía hablar y este hombre hablaba y el faraón se quedaba ahí, ni le tocaba un pelo por temor a su Dios de Moisés. Qué impresionante, ¿no? Y él era un hombre que andaba sencillito, porque después de estar en el reinado, él se hizo humilde como los demás. Entonces él hablaba en nombre de Dios y nos presentaba a un Dios que es poderoso. Entonces, esta muerte de los primogénitos que habla acá, yo la relaciono con la muerte del hijo del faraón y la muerte de Jesús. Estos tres primogénitos tenían algo particular. Moisés, que era el que comandaba toda esa cabeza del pueblo israelí, fue, porque este se salvó, este primogénito se salvó, y después fue a pelear la batalla de Dios para la liberación de su pueblo. Y después, cuando pasó el tiempo,
Cuando pasó el tiempo y esta gente, este pueblo de Israel se corrompió y no quiso seguir a Jesús, como nos puede suceder a todos aquí, que llegamos a una época y se nos acaba el tiempo y decimos, ya me cansé de orar, me cansé de ir a la iglesia, me cansé de estar tocando ese teclado, ahora voy a darme un descanso. Y decido apartarme un tiempo, y en el descanso está el peligro. Yo le aseguro que en el descanso está el peligro. Aparece un amigo, oye, vamos acá, vamos a divertirnos un poco, vamos a pasear, vamos a ir a este lugar. Y ahí es donde puede entrar la perdición en su vida. Y pobre de aquel que se va y se queda allá, porque hay una palabra que dice Dios y se cumple, que la decía el viernes. Nos dará un espíritu engañoso, dice. ¿Acaso Dios engaña? No, pero dice en la palabra. ¿Para qué? Para que esta persona que estuvo aquí, se fue, viva en la mentira, porque desobedeció la palabra y la verdad de Dios. Por eso es que mucha gente no vuelve. Lo dice y se cumple en la palabra. 3 primogénitos: Moisés, el hijo del faraón, y Jesús. Jesús, que murió, resucitó, nació sin mancha, sin ningún pecado, de una virgen, porque no dice de una señora, dice de una virgen. Muchas veces escucho yo a predicadores que ni mencionan el nombre de la virgen. Estamos hablando de los hermanos que están separados. Pero hay otros que la levantan, la ponen en su lugar a la virgen porque reconocen que era virgen. Una vez me topo con un pastor, amigo de la familia de mi tía, y empieza a decirme: usted está entre la luz y la oscuridad, porque los católicos están mal, están perdidos. Están entre la luz y las tinieblas, no saben para dónde ir, porque yo he sido católico y por eso me retiré. Se renegó pues contra Dios. ¿Por qué? Porque él no se encontraba con Dios, pues. Él buscaba en la gente. Y muchas veces nosotros buscamos en la gente. Vamos a criticar, vamos a hablar, vamos a chismear, vamos a hablar mal para el que habla ahí al frente. Pero ¿sabe qué? Dios quiere otra cosa. Dios quiere que venga usted al encuentro a su casa a encontrarse con Él. No a buscar otra cosa, no a pasarla bonito, a encontrarse con Dios. Si usted no se encuentra con Dios, está perdido. Va a salir de aquí a hacer su vida lo mismo y va a empezar a renegar, a hablarle cosas feas a su marido, a su hijo, a pelearse como perros y gatos, y vienen aquí como santitos otra vez y lo mismo que nada. No quiero esa gente, dice Dios. Yo los vomitaré, dice, porque quiere el espíritu caliente, lleno de fuego del Espíritu Santo. Y la soberbia del faraón, de los reyes, Herodes, reyes, imagínense reyes que estaban ahí. Yo le digo una cosa, pero si estos han sido reyes, hasta yo he podido ser rey, pues digo, no, porque no la usaban la chirimoya ni para peinarse siquiera, porque andaban borrachos por ahí y no sabían qué iban a hacer. Entonces esta gente tomaba decisiones erradas, pues. No actuaban porque no tenían el Espíritu. Y démosle gracias a Dios que nosotros tenemos el Espíritu Santo para tomar, para poder hablar por lo menos humildemente: Señor, aunque sea, dame un palito de fósforo. Y se lo va a dar el palito de fósforo. Pero si usted le pide una casa de $150,000 para vivir bien, si le dice el Señor: no, con esta casa vos te vas a corromper, mejor te doy una de 50,000. Así es Dios. Decidimos así por así, porque yo sé lo que hago, pues yo. Y así, con nuestras decisiones, destruimos otras vidas. Destruimos otras vidas nosotros y no sabemos cómo. Pero por la mala toma de decisiones. Dice en Génesis 12:3: bendeciré a los que te bendijeren, dice, y maldeciré a los que te maldijeren, dice. O a los que te maldían. Bendeciré a los que te maldicen y maldeciré a los que te maldicen. ¿Qué quiere decir esto? Si usted lanza de su boca bendición para el hermano, lanza bendición a esa persona que le ha hecho mucho daño, ¿qué va a pasar? Dios, ¿qué va a hacer? Lo va a bendecir a usted doblemente. La doble porción le va a venir para usted, no para el otro, para usted.
porque usted bendijo y declaró con su boca, y todo lo que usted declare con su boca para el otro, usted va a venir directamente aquí. Yo me acuerdo que antiguamente, la gente, no sé si ahora será igual, te maldigo, que tus hijos que te salgan así, que te maldigo, y maldecían los padres a los hijos, maldecían las generaciones, y maldecían, ¿y sabe qué era lo más grave? Que después aparecían con tumores, aparecían con enfermedades, como le pasó a este pueblo de los filisteos. Cuando le robaron el arca de la alianza al pueblo de Israel, ¿qué les pasó? Pues se echaron maldición porque robaron y decían, ahí está el poder de estos israelitas, quitémosle. Elí era el encargado de tener ese arca. ¿Y qué pasó? Filisteos, que eran hombres de pelea, eran terribles, habían gigantes deformes ahí de todo, andaban en pecado y robaron, le quitaron, mataron a ese ejército y se apoderaron del arca de la alianza. ¿Y qué hicieron? Se lo llevaron. ¿Y qué les pasó después a este pueblo? Este pueblo se enfermó, le llegó una peste, se llenaron de tumores, de bolas, de hemorragia, sequía, empezó la peste y dijeron no, devolvámoslo porque si no vamos a seguir peor. ¿Y qué hicieron? Vinieron y lo devolvieron el arca de la alianza y le dieron todavía ofrendas y regalos. ¿Para qué? Para poder sanar su pueblo. Fíjense que hasta el mal se da cuenta de que necesita de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Le están creyendo al Señor o no? Yo lo veo con dudas todavía. ¿No hay duda? Bueno, si es así, seguimos. Entonces, cuando bendecimos nosotros, aún lo hayan asaltado, en este momento usted tiene que decir, te bendigo en el nombre de Jesús. Y si no hay tiempo de decirlo, pues Señor, bendice, Señor. Bendice, Señor. Como me contaba un hermano ahí llegando a la mansión a las 7 de la mañana, armando yo el equipo, y llega, hola, mi hermano, alegre, ¿cómo está? ¿Y cómo está? Le digo, no, le cuento que me asaltaron ahorita y riendo. ¿Y está contento? Le digo, sí, pues porque... ¿Qué le voy a hacer? Y me robaron mi billetera, pero yo me vine diciendo, bendice Señor, bendice Señor, bendice Señor. Entonces él ya le valió, ya está robado, pues usted no puede recuperarlo ese rato. ¿Qué más va a hacer? Si es un hijo de Dios, tiene que bendecir nada más. Se va a poner triste un ratito, pero bendiga. ¿Y sabe qué? Y Dios le va a devolver esa billetera con más plata, porque está bendiciendo. Y eso le agrada a Dios, que en los momentos de tribulación usted esté firme. En los momentos de tribulación, que nosotros ahorita estamos pasando tiempo de tribulación, estamos aquí hablando del Señor, pero con gozo. Démosle un fuerte aplauso al Señor. En Gálatas 3, capítulo 3 dice que nosotros somos la simiente de Abraham. Miren, escuchen qué hermoso. Nosotros somos la simiente de Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Que somos la base, que somos un pueblo que está arraigado a Dios, un pueblo que está con ese linaje perpetuo de seguir en los caminos y de poder obrar en su nombre. Gálatas capítulo 3, que nosotros somos la simiente de Abraham. Y yo lo decía, el que maldice, recibe su recompensa. Y yo le digo así, cuando usted habla mal para un hermano que es cristiano, un hermano que está en la fe y empieza a decir, no, este es puro cosa, empieza a hablar cosas, ¿usted qué está haciendo? Usted está lastimando el cuerpo de Cristo. Usted está lastimando el cuerpo de Cristo porque es al primero que está atacando. Porque nosotros somos cuerpo de Cristo. ¿Sabían? Somos cuerpo de Cristo, y cuando usted atenta, habla, juzga para un hermano que es del Señor, de su viña, usted está lastimando el cuerpo de Cristo. ¿Y usted cree que le va a gustar eso al Señor? ¿Por qué? Porque usted mismo se está lastimando a la vez. Yo pues no le puedo decir a mi mano de derecha, oye, vos sos izquierda. No, que yo soy derecha. No, yo soy derecha, vos sos izquierda. Empieza a pelearse como yo peleé con mis propias manos. Estamos pues mal, estamos cruzados todos. Y muchas veces sucede eso, y eso es en la familia. Somos hermanos, entonces no podemos estar. Y cuesta pues, hay lucha.
Y voy a hablar de otras cosas aquí que el Señor me puso hoy. Dice así, en 1 Timoteo 5, no reprendas con dureza al anciano, al contrario, aconséjalo como si fuera tu padre. ¿Qué quiere decir esta parte? No se refiere pues a que es viejo y que todo, no, se refiere a que es cabeza, a que es guía, a que es una persona que va encaminando a otro. Si usted viene a querer tumbarlo, a derrocharlo, usted va a tener consecuencias de usted mismo porque se está maldiciendo, digamos, ¿no? A ver, atrevan a decirme algo a mí. Mentira. Bueno, Levítico 18. Estoy hablando de las maldiciones que nos echamos o que el pueblo mismo atenta sobre su propio cuerpo. Dice en Levítico 18, no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Mire lo que dice, es una abominación. Cuando dice abominación quiere decir que es algo contrario a lo que Dios quiere. O sea, lo desecha al momento. Es un pecado fuerte contra Dios. Dice, no te acostarás con un hombre con quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. No tendrás, dice, trato sexual con ningún animal, no te hagas impuro por causa de él. Ninguna mujer tendrá trato sexual con ningún animal. Eso es una depravación. Imagínense, la Biblia ya lo venía diciendo antes que aparecieran todas estas cosas que vemos ahora, ¿no ve? En la tele, que salen ya que los grupos gay, que no podemos fomentar estas cosas porque no están bien. Y esta palabra, esta Biblia que leemos nosotros y que cada vez la presentamos, es la sabiduría de Dios, pues, mi hermano. Es la sabiduría de Dios. Y es la capacidad divina, esta sabiduría es la capacidad divina, ¿para qué? Para que podamos usar el conocimiento. Es la capacidad divina, la sabiduría es la capacidad divina de que podamos nosotros usar el conocimiento. O sea que esta cabeza, todo lo que nosotros estamos leyendo, que estamos practicando, esta sabiduría venga de Dios. ¿Para qué? Para que podamos entender la palabra. Porque de alguna otra manera no vamos a poder lograr entenderla si no estamos conectados con el Espíritu, la sabiduría de Dios. La sabiduría no es igual a experiencia. Muchos dicen la sabiduría es igual a experiencia. Más sabe el viejo, más sabe el diablo por viejo que por diablo, dicen, ¿no es cierto? ¿Escucharon algunas de esas frases? La sabiduría no es igual, la sabiduría divina no es igual a la experiencia, es muy distinto. Usted puede ser el teólogo más grande del mundo, puede saber toda la palabra de Dios completamente, con frases, con nombre, exactamente, con el punto aparte y todo, pero si usted este conocimiento no lo pone en práctica y no lo pone en el Espíritu y no entra en la obediencia, no es absolutamente nada. Usted puede saber el libro nomás, pero si usted no lo aplica con la obediencia y la sabiduría divina, usted no sabe absolutamente nada de Dios. Con eso se lo digo todo. Puede venir el mejor teólogo y criticarme ahora y decirme, usted no sabe. Puede saber usted, no, que en el capítulo tal de Reyes, que en Levítico, que en Juan dice esto. Usted puede saberlo. Pero si no está conectado con el Espíritu, todo es palabrería, no es nada. Porque no está conectado con el Señor. A mí me criaron así, mucha gente dice, y así me voy a morir, porque yo no aprendí otra cosa, pues así soy y así voy a morir. Dios puede cambiarlo, Dios puede cambiarlo. Entonces, mis hermanos, la sabiduría tiene que ver con la aptitud de ser aptos, dice, para saber cómo actuar frente a situaciones. Entonces usted, para tomar buenas decisiones en su vida, para no tener temores, usted tiene que ser apto en qué, en reconocer que la palabra de Dios está con usted y Dios le da la dirección para tomar esas decisiones.
¿Me entendieron más o menos? Entonces, más o menos va por ahí, que la sabiduría tiene que ver con la aptitud de apto, de poder, de desempeñarse en ese campo, dice, para saber cómo actuar frente a las situaciones cuando usted le pide su casa, le pide su coche, su auto, su bicicleta, su triciclo, lo que usted le vaya a pedir al Señor. Y le digo que la sabiduría es el temor de Dios. Pero, ¿qué temor? Es una llamada para no desviarse. Ese es el punto. Es una llamada para no desviarse. Entonces la sabiduría nos presenta eso. Es una llamada de Dios para que no podamos desviarnos. Entonces cuando ya usted está conectado con el Señor, es más fuerte. Enfrenta los problemas de la manera más fuerte. Y se hace inconmovible, como dice Pedro, la primera carta de Pedro 5, dice, les pondré pruebas para que sean más fuerte e inconmovible. Entonces cuando somos más inconmovibles ya medio que la compasión no nos llega mucho, pero sí sabemos en qué momento vamos a actuar y vamos a decidir y vamos a hacer las cosas en nombre de Jesús, ¿cierto? Entonces en Proverbios 3:35 dice que es una llamada para evitar a desviarse, a no llevar una vida mundana. Estamos hablando del mundo como la que lleva el necio. ¿Quién es el necio? El que es testarudo y no logra entender. El impío que decimos muchas veces. Y nos juzgan a nosotros muchas veces de eso. Pero nosotros seguimos firmes en el nombre del Señor. Y voy a terminar con esto. Un predicador decía así: además vendrá el espíritu de Eliseo, que el Pentecostés todavía no dio todo, y vendrá el espíritu de Eliseo y dice que arrasará con todo y sobre todas las generaciones. Y la gente saltaba y gritaba por lo que este predicador decía, pero ¿saben qué? No entendían lo que este hombre estaba hablando. Y nos pasa muchas veces, empezamos a escuchar hablar a alguien y no discernimos lo que esta persona está hablando y nos vamos. Por eso ya mi hermano se fue a la iglesia de la vuelta, por eso ya está en ese grupo de allá que se llama no sé qué, que pare de sufrir, que está por allá, lo voy a decir así. ¿Por qué? Porque no discernimos en el Señor. Entonces cualquiera va a venir, nos va a convencer, pues nos va a hablar cualquier cosa y ya nos vamos a ir. Entonces, ¿cómo que Pentecostés no fue suficiente? Pentecostés fue más que suficiente, porque era la buena noticia de que empezaba todo ahí, nuestra salvación. Entonces no nos dejemos meter los dedos a la boca, mis hermanos, que nadie nos engañe como a niños. Practiquemos la palabra, pongamos la sabiduría en práctica para poder tomar buenas decisiones, mi hermano, y no temer para tomar las decisiones. Aún usted muchas veces entró la duda. Usted, mi hermano, para tener fuerza y certeza de las cosas de Dios, tiene que orar, ponerlo en presencia del Señor para que usted pueda tomar decisiones exactas y no le pele al gajo, como dice. Mi hermano, bendito sea el Señor. Démosle un fuerte aplauso a Él porque Él ha estado aquí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor.